Hoy les vamos a contar una historia de guerras, de oro, de buenos y de malos, de pobres y de ricos, porque estamos en Canfranc Estación, en Aragón, justo en la frontera entre España y Francia, donde también vamos a descubrir una nueva área para autocaravanas. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Vamos a caminar un poco el lugar y mientras caminamos les contamos un poco de su historia, la oficial y la no tan oficial. A mediados del siglo XIX, Europa tenía que creer claro lo que quería hacer en el mundo. La cultura, la tecnología, el poder militar se concentraban en un territorio reducido que había renacido de las cenizas del gran imperio romano, y nada parecía imposible. En 1853, en Aragón, ya se hablaba de construir una conexión ferroviaria con Francia a través de Zaragoza, Jaca y Canfranc, una mega construcción faraónica que desafiaba el límite de la tecnología de aquel entonces. El 10 de octubre de 1908 comenzó la construcción del túnel de Somport, de 8 kilómetros bajo los Pirineos, y luego el trazado de decenas de kilómetros de raíles sobre escarpadas laderas donde se llegaba a acumular 3 metros de nieve. El 18 de julio de 1928, el rey de España, Alfonso XIII, y el presidente de la República Francesa, Gaston Doumergue, inauguraron la majestuosa Estación Internacional de Canfranc. La Primera Guerra Mundial había quedado atrás y todavía no había estallado la Gran Depresión Mundial. El mundo parecía vivir en un estado de alucinación colectivo que no atendía a la terrible realidad que se avecinaba. Por eso es que no se había reparado en gastos para construir un edificio majestuoso que parecía fuera de lugar en medio de un pueblo de campesinos que apenas tenían para vivir. Porque Canfranc era un símbolo de progreso, en una época donde las carreteras eran tortuosas serpentinas de barro y la navegación marítima era lenta e ineficiente para conectar Madrid con París. El tránsito ferroviario vivió ahí su época dorada. Un lujo para aquellos privilegiados que podían costear el pasaje y que hacían aduana en Canfranc, en un palacio a su altura, en medio de un paraje rural donde la gente apenas tenía para comer y en su mayoría eran analfabetas. Una época que terminaría en 1936 con el estallido de la Guerra Civil Española, cuando se cerró la frontera con Francia. La estación Canfranc recién volvió a operar nuevamente en 1940, solo para cargas, cuando los nazis ocuparon Francia y en España ya gobernaba Franco. Una época en que la mayoría del mundo civilizado admiraba a la Alemania nazi y la ponía como ejemplo a seguir, aún en países que después se manifestaron como rabiosos antinazis como por ejemplo los Estados Unidos. Basta recordar al muy americano Henry Ford, el de los coches, que recibió la Gran Cruz de la Orden de Águila Alemana de la Alemania nazi. La historia, como siempre, la escriben los que ganan, pero eso no significa que nos cuenten la verdad, porque la historia de Canfranc habla de cómo las dictaduras de España y Portugal, supuestamente neutrales, pero amigas del mejor postor, se lucraron con la venta del wolframio o tungsteno, un metal que se utilizaba para endurecer el acero, y a cambio de esto recibían lingotes de oro que llenaban los bolsillos de los amigos del poder en la península. Estos lingotes de oro, se supone, fueron robados a los judíos. Pero esta es la historia oficial, la que habla también de espías y de traiciones. Pero hay una historia oculta, como siempre. Canfranc sirvió durante la guerra como lugar de tránsito de miles de exilados, muchos de ellos judíos ricos que escapaban de la deportación y de su segura muerte en los campos de concentración nazi, comprando su libertad sobornando a los franceses, muy pronazis ellos en esa época, y a los demonios implacables de las SS, que dejaban de ser tan implacables cuando se los ablandaba con dinero. Y luego, también a la rigurosa Guardia Civil franquista, que hacía la vista gorda, tal vez a cambio también de algo, otorgando salvoconducto hasta el puerto de Bilbao o de Valencia. Sí, muchos ricos escaparon del salvajismo nazi pagando. Como siempre en la historia, los pobres terminaron asesinados en las cámaras de gas nazis, como siempre, como en todas las guerras, como ahora mismo. Si no, fíjense en los miles de ucranianos y rusos ricos que disfrutan hoy en las playas del Mediterráneo, cuando sus compatriotas pobres mueren como carne de cañón en el frente. Pero volvamos a Canfranc. Recién en 1948 la estación Canfranc volvió a operar para el tránsito de pasajeros. Ya desprovista del glamour de otras épocas, comenzó una decadencia condenada por la construcción de carreteras y el incipiente tránsito aéreo. El 27 de marzo de 1970, en un incidente que algunos tachan de sabotaje, un tren sin pasajeros ni tripulación descarriló y provocó el hundimiento del puente de Estranguet,
interrumpiendo el tránsito binacional. Interrumpido este tránsito de trenes, la estación entró en una decadencia profunda que la convirtieron en una ruina durante años. Luego de tantas idas y vueltas, finalmente se construyó el Hotel 5 Estrellas que estamos viendo ahora y que fue inaugurado en 2023. Esta es parte de la historia de este lugar, que aunque no lo parezca, tiene mucha historia, tal vez demasiada. Hoy en Canfranc se viven estas historias como una anécdota del pasado. Una anécdota que también trae turismo, porque la estación Canfranc se ha visitado, inclusive cuando no está ahora terminada con el Hotel 5 Estrellas, por mucho tiempo. Y además, en la zona hay 2 grandes pistas de esquí y bastantes lugares para hacer trekking, así que lugares para alojarse no faltan. Nosotros vamos a ver ahora un área para autocaravanas donde nos alojamos y que fue construida por el ayuntamiento, aparentemente en un lugar donde ya existía un parking para autocaravanas que no llegamos a conocer. La verdad hay que decir que después de la construcción de este Hotel 5 Estrellas todo quedó muy ordenado, todo muy bonito. También se construyó un poquito antes la estación de pasajeros de Canfranc, lo que sería la última estación antes de llegar a la frontera con Francia, esta estación que alguna vez se comunicó con el vecino país. Aquí llegan durante el día poca cantidad de trenes, pero está también todo bastante bien organizado y bastante bien limpio. Así que el lugar en general vale la pena, es recomendable por su historia, porque es lindo, porque hay un clima agradable, sobre todo en verano, cuando hace 40 grados en otros lados, aquí hace mucho más fresco. Y bueno, en invierno hay mucha nieve y si se puede también es muy lindo, así que verdaderamente merece la pena. Parte de la renovación de la zona incluyó también la construcción de esta área para autocaravanas, que bueno, es un parking para autocaravanas, aunque se pueden sacar sillas y se pueden sacar alguna que otra mesa siempre que no molesta aparentemente. Tenemos entendido que este era un lugar donde se podía aparcar gratuitamente siempre y que luego, bueno, el ayuntamiento viene, hace esta mejora y ahora está cobrando. Nosotros pagamos en mayo de 2024 9 euros por los servicios que vamos a comentar más adelante. Y una aclaración importante, esta es un área que todavía está en construcción, aunque prácticamente está en el 100% de la construcción, pero le falta la barrera. ¿Y por qué digo la barrera? Porque el área es un área que se paga, esos 9 euros se pagan, pero no hay un cobro físico, una barrera física que nos detenga. Esto significa que hay gente que viene, hace el cambio de aguas, que no está controlado, no paga y se va. La verdad es que el área es muy segura, o parece muy seguro. La Guardia Civil fue por lo menos 2 o 3 veces cuando estuvimos nosotros, que estuvimos solamente un día. Así que creemos que seguramente es posible que inclusive ahora, cuando ustedes estén viendo este video, ya esa barrera esté colocada y se haya implementado el sistema de pago completamente y cerrada el área. 9 euros con electricidad que aparentemente era de 10 amperes y aparte el cambio de aguas que verdaderamente estaba bastante bien implementado. Era todo nuevo, así que no hubo ningún inconveniente ni con el cambio de agua ni tampoco con la electricidad, aunque había alguno que otro conector medio estropeado. También tenemos el parking, obviamente, de un tamaño razonable, no mucho más que la autocaravana y un par de sillas puestas, tal vez una al lado de la otra. No hay prácticamente sombra exactamente sobre el lugar, pero sí a los costados. Este es un lugar que está bastante alto, así que el sol prácticamente no molesta nunca, al contrario, se aprecia cuando está y tiene 2 montañas muy cerca, así que aunque puede llegar a oscurecer tarde, ahí se pone oscuro un poquito más temprano. Hay recogida de basuras bastante cerca y por lo demás es un parking de cemento, nada más que eso, pero muy práctico para estar en el lugar, todo muy limpio, ordenado y muy práctico tampoco para no andar ensuciando la autocaravana por adentro porque no hay barro, no hay tierra cercana a la autocaravana. Vamos entonces ahora a nuestra opinión, a nuestra calificación sobre esta área para autocaravanas ubicada en Estación Canfranc en Aragón.
Ubicación 5 estrellas, porque si lo que queremos es estar en la estación Canfranc, no hay mejor lugar para estar. Si quisiéramos estar en Canfranc o un poquito más lejos, tal vez no sería 5 estrellas. Servicios 4,5 estrellas, porque prácticamente tiene de todo: electricidad, el parking, el cambio de agua, seguramente la barrera, la privacidad, la seguridad, la guardia civil, tiene prácticamente de todo. Relación calidad-precio 4 estrellas, porque básicamente nos parece que es el precio razonable, aunque hay gente que dice que debería costar un poquito más barato porque es un lugar del Estado, de un ayuntamiento, y por lo tanto el precio debería ser no para ganar dinero, sino algo simbólico y para cubrir los gastos. Seguimos recorriendo Europa para conocer estos lugares, estos pueblos, para conocer un poquito de su historia, también para dar la opinión, porque hay que dar la opinión, hay que pensar la historia, porque la historia es lo que determina el futuro. Y por eso también recorremos estos pueblos, estas ciudades, y nos alojamos en las áreas para autocaravanas. Por eso, como siempre, los invitamos a suscribirse, a activar la casilla de notificaciones y, si pueden, si les gustó, decir like. Y si no les gustó, decir que no les gustó, porque también es correcto decir cuando algo no le gusta a alguien. Esperamos, como siempre, que les haya gustado, esperamos, como siempre, que les haya servido, y no se pierdan la próxima. Esto es Autocaravana Práctica.